¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Ricardo Belmont aquí en este programa de Facebook. También lo vamos a transmitir en YouTube. Bueno, la figura es muy clara. Como este gobierno está tambaleando, este gobierno de Dina Boluarte no lo quiere reconocer Boric, no lo quiere reconocer Petro, no lo reconocen en diferentes países, todo estuvo mal hecho, el golpe de Estado del Congreso fue terrible, sin los votos necesarios, saltándose todo el reglamento con garrocha. Tenemos hoy día una presidenta, entre comillas, que no es reconocida por el hombre más importante de América Latina, por el presidente más importante de América Latina, que es Andrés Manuel López Obrador. O sea, AMLO no reconoce a Dina Boluarte como presidenta. Entonces esto ha agarrado una roncha tremenda en los medios de comunicación monopólicos que han recibido muchísimo dinero del gobierno para sostener de que esto es una democracia. Entonces López Obrador, que tiene una experiencia enorme, que ha batallado para ganarle en México a los conservadores, que también pagaban chayote a los medios de comunicación de México, o sea, lo que acá nosotros le llamamos mermelada, en México le llaman chayote, ¿no? Entonces él conoce muy bien cómo han procedido los medios de comunicación para instalar en el Perú un gobierno de facto, ¿no?, que tiene que ir creando un clima a través de un psicosocial muy inteligente, porque acá trabajan las inteligencias desde hace más de 2 años. Esto no es de ahora. Hay mucha gente que piensa que esto es de ahora. Esto no es de ahora. Esto se planeó desde el primer día. Hay gente que dice, Ricardo, tú defiendes a Castillo. Yo no defiendo a Castillo. Yo lo que defiendo es la democracia, señoras y señores. Entonces ya no deberían haber elecciones, porque siempre los perdedores se quedan picones, se quedan molestos, se quedan con esa sensación de que de nuevo han vuelto a perder en las elecciones y a la fuerza, al guerrazo, ¿no?, hoy día quieren imponer una agenda política que el mundo entero, Latinoamérica, no compra. Entonces, ¿quién es el generador de este desencuentro entre Perú y Latinoamérica? Le van a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Primero hay que doblarle el brazo a AMLO. Entonces AMLO, que es un tipo muy hábil, muy inteligente, ha hecho lo siguiente. Ha dicho claramente que no reconoce a Dina Boluarte. Punto. No la reconoce. Hoy van a escuchar ustedes a AMLO defender su teoría en la mañanera del día de hoy. Fíjense, qué interesante lo que les voy a contar. Las mañaneras de AMLO se han enfrentado a todos los medios de comunicación tradicionales que han manejado una agenda contra AMLO desde el primer día. O sea, que él conoce cuál es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para tumbarse un gobierno que no les gusta? Pero no han podido hacerlo con Andrés Manuel López Obrador, no han podido. Pero sí lo han logrado hacer mal hecho, pero lo han hecho en el Perú, porque en el Perú se han atrevido a hacer lo que nadie en el mundo, al menos en el mundo moderno y globalizado, se atrevió a tanto. Sacar los tanques y poner a la policía para tener control sin garantías constitucionales. Y en 60 días haber matado más de 70 personas. Eso nunca ha ocurrido en el Perú, que yo tenga uso desde que hago, el uso de la palabra en mi programa Habla el Pueblo, que cumplió 50 años. Conocí la dictadura de Velasco, la dictadura de Morales Bermúdez, la dictadura de Fujimori, pero nadie se atrevió a tanto. Entonces, ¿qué ha hecho AMLO? AMLO, al ser la figura, obviamente va a ser atacada. Y el ataque empieza ya la semana pasada,
en un segundo intento muy fuerte de atacar a AMLO, y ahora sus opositores armaron una protesta en un meeting porque AMLO se metió con el INE, que viene a ser la OMPE de acá. Todos sabemos que en la OMPE y en el Jurado Nacional de Elecciones se cuecen habas, todos sabemos, pero nadie se atreve a decirlo porque sientes que puedes perder la elección si te metes con el organismo electoral. Pero AMLO se atreve a hacerlo. Y él dice, señores, aquí hay una organización mafiosa y a esa organización mafiosa vamos a mostrarla y vamos a hacer elecciones limpias en México. A partir de ahora vamos a terminar con la burocracia dorada. Vamos a terminar con la burocracia dorada y vamos a empezar, ¿no?, a jugar limpio. Entonces se organizaron los perdedores, igual que acá, el PRI y el PAN, lo que vendría a ser el APRA y el fujimorismo, y se organizaron para armar una gran marcha en el Zócalo de Ciudad de México y en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Entonces, ¿cuánta gente calculan ustedes? Vamos a mostrar la fotografía que se publica hoy en el mundo entero, especialmente aquí en El Comercio. Miren el Zócalo lleno de gente. Ahí se calcula que pueden haber unas 50.000, 60.000. Vamos a poner y ser optimistas desde el lado de la oposición a AMLO, que ahí hay 80.000 personas. 2 estadios nacionales completos. Ok. Masivo rechazo en México a las reformas electorales de AMLO. Está todo muy bien. Ahí están viendo ustedes las fotos. Esta es la manera en que se hace periodismo. Periodismo no se hace, ¿no?, tapando lo que dice la oposición. Acá nosotros mostramos lo que dice la oposición y vamos a mostrar lo que dice AMLO en la mañanera. Vamos entonces a concentrarnos en lo que estamos viendo. La foto del Zócalo en Ciudad de México. 80.000 personas en un país de 125 millones de habitantes. O sea, en un país de 125 millones de habitantes tenemos 80.000 personas en el Zócalo y 50.000 personas en Monterrey. ¿Ok? O sea, además todos con polo rojo y blanco. Los habían llevado al estilo Porky. O sea, las manifestaciones que hacía Porky las ha hecho la oposición del PRI y el PAN, porque ya se acercan las elecciones a mediados del próximo año, donde ellos quieren recuperar, ¿no?, el poder a través del INE, que viene a ser la OMPE en México, que es tan mafiosa como los organismos electorales aquí en el Perú. Entonces, vamos a escuchar lo que dice AMLO con relación a esto. Si tenemos al presidente, vamos a escuchar qué es lo que dice AMLO, porque acá hay una cuestión magnífica. Miren, un presidente que tiene toda la prensa en contra, pero con sus mañaneras, que lo ven en vivo 150.000 personas, tiene más sintonía que los noticieros nacionales en todos los demás canales. Y con eso los tiene secos, porque cada vez que a él inventan algo, le crean un psicosocial, él inmediatamente tiene esa capacidad de respuesta, como los buenos boxeadores, de contragolpear inmediatamente. Y esto es lo que hizo AMLO el día de hoy. Vamos a ver lo que responde AMLO sobre esta extraordinaria manifestación, entre comillas, publicada en los diarios, como diciendo, señores, la gente está contra AMLO. Y AMLO respondió así. Vamos a ver. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, periodista independiente. Bueno, pues la primera pregunta, tengo 2 preguntas. La primera, pues, es con respecto a la marcha de ayer. ¿Considera que hay desconocimiento entre los ciudadanos sobre las funciones que desempeña el INE y los partidos políticos?
Y bueno, pues sobre todo por esta marcha de ayer, la asistencia, o considera que se trata más bien de una estrategia de capitalizar el descontento entre la población por parte de estos opositores que usted ya en reiteradas ocasiones ha mencionado en esta conferencia de prensa mañanera, sobre todo porque, bueno, en los últimos años la principal demanda de los ciudadanos ha sido la desaparición de los recursos, del uso de recursos públicos para los partidos políticos y pues también la desaparición de los diputados plurinominales, que fue una de las propuestas, fueron pues digamos que del eje central de la primera propuesta que usted entregó a los legisladores. Bueno, siempre he dicho de que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN. Y ahora ya sabemos que no es así. Ya caminan juntos, agarrados en la mano. Y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia. Bueno, como ven ustedes, señoras y señores, ¿está en el aire ya? Muy bien. AMLO de frente dice que esto es buenísimo porque se han mostrado tal cual, ¿no? Ya los desarmó. Esa es la desarmada más grande que hay. Antes a toda solapa existía el PRI como único partido y el PAN, para ya no quedar mal en la globalización, en época de globalización, ¿no? Tuvieron que inventar otro partido que compitiera aparentemente con el PRI, que es un partido de derecha, y aquí venía un partido demócrata cristiano llamado el PAN. Pero en el fondo se iban a poner de acuerdo para repartirse México. Entonces surge López Obrador y trae una nueva idea de hacer política, esa es la verdad. Y López Obrador, a pesar de que él dice que es de izquierda, es una izquierda interesante en todo caso. A mí no me gustan los títulos de izquierda. A mí me gusta más decir que es humanista y que está con la gente olvidada. Porque México no ha cambiado mucho desde que está Andrés Manuel López Obrador en términos económicos. Al contrario, en términos económicos México ha crecido exponencialmente. Están realizando en estos momentos, para inaugurarse a fin de año, una de las obras más grandes que ha visto México, hecha por el Estado mexicano, hecha por el gobierno mexicano, que es el Tren Maya, que va a cubrir más de 2.500 kilómetros por todo México. Esto jamás se ha hecho una obra de esa envergadura. Y la ha hecho López Obrador a un costo que se sorprenderán ustedes cuando se revelen las cifras. Lo que costaba 10, López Obrador lo hace 2. Lo que costaba 20, López Obrador lo hace en 3. O sea, quiere decir que López Obrador sabe manejar la finanza de México, al extremo que no ha endeudado a México. Entonces, López Obrador, si bien es cierto, él dice los conservadores y la izquierda, yo considero que AMLO, más que un hombre de la izquierda tradicional, por decirlo menos, o parecida a la izquierda peruana que se vende rápido, no, es un hombre muy sólido en sus ideas. Entonces, él le responde
a todos los que han marchado y le dice, señores, marchen más, organícense. A ustedes son libres de marchar y eso es muy bueno para la democracia. En cambio, aquí en el Perú, al que marcha tiene consecuencias funestas porque te acusan de terrorista o te acusan de comunista, te meten preso o te matan. Eso no ocurre en México. En México pueden marchar libremente. Sigamos escuchando lo que dijo López Obrador en la mañanera del día de hoy. Es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la Fíjense lo que marginación. dice, está todo muy bien, habrán otras marchas. A él le gustan las marchas de la oposición. Esta es una verdadera democracia, por eso es que él sustenta muy bien lo que dice, pero la prensa distorsiona la verdad. ¿Qué debió hacer o qué haría yo si fuera presidente? Como estoy viajando por todo el Perú, mañana debo estar llegando a Tumbes, para hacer Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad en 5 días, en mi plan de la vuelta al Perú en 90 días, yo hago lo mismo que hace AMLO. Yo me pongo en contacto con la gente y le explico a la gente qué país quiero, qué país anhelo. Pero AMLO me lleva a la delantera, porque AMLO le da la respuesta a la gente y no se deja montar por sus opositores. Al contrario, le dice, salgan a las calles, organícense, síganlo haciendo, porque ustedes defienden una posición que no coincide con la mía. Pero está bien, porque esa es la democracia. Nos está dando un curso de democracia el presidente de México. Vamos a seguir escuchándolo. Adelante. Empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para el país. Son 2 agrupamientos, o formamos parte de 2 agrupamientos distintos y contrapuestos, 2 proyectos distintos de nación. Y esto ayuda mucho. Y como estrategia, pues ellos utilizan Él dice claramente, somos 2 proyectos de nación distintos, y esto ayuda mucho. O sea, él considera que el debate de las ideas que se den en las plazas, las marchas, que la televisión toda esté en contra de él, que la mayoría de la prensa escrita esté en contra de él, él considera que es natural que así sea. Y él con sus mañaneras, programa que nunca ha dejado de hacerlo, en sus 5 años que lleva de gobierno, creo que nunca ha dejado de hacer su programa en las mañaneras para responder lo que hace la prensa, que si no existieran hoy día las redes sociales, yo pienso que AMLO no hubiera durado los 5 años. Yo creo que no hubiera resistido 3 años, porque el ataque de la prensa y la fuerza que ha tenido esa prensa neoliberal es muy grande, muy parecida a la del Perú, muy parecida a la del Perú. Por eso al presentar a Andrés Manuel López Obrador, ustedes están viendo un reflejo de lo que va a ser Obras si llegamos a inscribir nuestro partido y convencer al Perú que el Perú puede ser un país tan rico como nos merecemos serlo, y no un país empobrecido por el robo, el saqueo, los malos contratos que se han hecho de explotación de nuestros recursos naturales. Pero vamos a escuchar a AMLO porque AMLO está hablando por nosotros. Vamos a escucharlo. Que siga AMLO, por favor. Cuando ellos son, en esencia,
antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. Mapaches electorales, bueno, es que son los mismos de siempre. Y él hace una mención de algunos nombres. Dice, aquí está, por ejemplo, Castañeda, que era hombre de Fox, Krause, que es un intelectual orgánico, dependiente, que recibía mucho dinero de los gobiernos, Adame, Gustavo Hoyos, Amparo Casals, Woldenberg, presidente del INE, también estaba ahí organizando esto, ¿no? Entonces él menciona, ¿no?, de que aquí ha habido un narcoestado durante 2 sexenios, o sea, 12 años, México fue manejado por un narcoestado. Eso lo dice Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, vamos a seguir escuchando esta primera parte, la tenemos, ¿no? La tenemos porque es muy bueno que ustedes escuchen el raciocinio lógico de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque le está hablando al Perú hoy. No solamente le está hablando, perdónenme, no solamente al Perú, le está hablando a Latinoamérica. Porque este es un discurso del hombre más poderoso hoy día de Latinoamérica, que puede hablar con Trump y Trump lo respetó. Pudo hablar con Trump y Trump lo respetó. Habló con Biden y Biden lo respeta. Se hace respetar porque es coherente con sus ideas. Y en su coherencia, los monopolios informativos están sin armas. Y la única que les queda es generar desinformación para confundir a la opinión pública. Especialmente de Perú, digo yo en este caso, porque a México no creo que lo confundan, pero en Perú sí lo confunden porque al ver ustedes esa fotografía que publica El Comercio con 80.000 personas en la Plaza de México, no es nada para un país que tiene 96 millones de electores. 96 millones de electores. Y que tiene una población de 125 millones de habitantes. No es nada. Entonces AMLO desbarata toda la tesis. Y miren ustedes qué inteligente cómo punto por punto va desgranando lo que en filosofía se llama la deconstrucción de una idea. En filosofía no le llaman demolición, no, esa palabra no se usa, se llama deconstrucción. O sea, tú una mentira, una falacia, la vas analizando, la vas partiendo, y esto es lo que hace López Obrador, un maestro en filosofía. Escuchemos. No lo sabe, porque los medios de información los encubren. Entonces, hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos, ya la gente sabe de qué se trata. La mayoría, pues, han participado en los gobiernos anteriores, han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante 2 sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca.
Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero eso Espérate, que termine. es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, Bien. pero fue lo único. Bien, señoras y señores, es un maestro, porque miren ustedes lo que ha ocurrido, tal vez se les pase a ustedes. Hace pocos días, en Estados Unidos, ha sido detenido Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Calderón y de Fox. Secretario de Seguridad Pública. Y este señor, Genaro García Luna, un gángster detenido en Estados Unidos, pertenecía al cártel de Sinaloa. Era un narcotraficante que había sido secretario de Seguridad Pública, algo así como ministro del Interior, puede ser. Entonces, hoy día está detenido en Estados Unidos y puede ser condenado a cadena perpetua, salvo que colabore con la justicia americana y revele nombres muy grandes en México y que estos nombres revienten pues al PAN y al PRI, porque García Luna trabajó para ellos. La prueba está que uno de los periodistas más importantes de México, Carlos Lorea de Mola, ha dado la noticia en algún momento de que García Luna era un hombre de confianza de Calderón, del presidente Calderón. O sea que la cosa se está complicando en México y no saben qué hacer. Entonces ahora vamos a seguir escuchando a AMLO, pero en otra dirección. Viene la pregunta de Sandy Aguilera, una periodista muy amiga nuestra, una mujer muy inteligente, ¿no? Que tuvo un gesto también conmigo cuando yo estuve en México en la mañanera, estuvimos juntos, junto con Carlos Pozos, junto con Vicente Serrano, junto con el programa Quesadilla de Verdades y otros más de las redes sociales. Y ahora quiero que escuchen ustedes a Sandy Aguilera. ¿La tenemos a Sandy Aguilera, la señorita que pregunta sobre el Perú? ¿La tenemos ya? Porque esta parte es muy interesante. Ahí termina AMLO, digamos, con el tema del INE. Repito, el INE es la OMPE acá. Todo es igualito. El neoliberalismo, cuando se instala en todos nuestros países, a partir del 90, tiene un gobierno central arriba. Esto lo planifica, acuérdense ustedes, Reagan con la primera ministra de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces ellos planifican la teoría de Adam Smith. Aquí se comienza a aplicar en Chile primero y después comenzó a generarse una suerte de terminar con los estados nacionales y que el verdadero poder económico en manos de unos cuantos gobernaran nuestros países. ¿Cuál era el pretexto que vendieron y lo hicieron muy bien? Dijeron, señores, algún día va a chorrear, de arriba hacia abajo. Y de esa manera, tanto en México como en Perú y en Chile y en todos los países, se vendieron todas las empresas públicas a los mismos grupos económicos que se habían puesto de acuerdo para comprarse los estados nacionales. O sea, se han comprado el Estado. Hay muchos que dicen, mira, nunca se ganó más plata. Puede ser. Nunca hubo más trabajo. Puede ser. Pero un trabajo que nunca te saca de pobre.
Eso es lo que no te dicen. Vamos a darle migajas a todos, vamos a generar empleo, pero eso sí, tienes que trabajar 11, 12 horas diarias para vivir en ese sistema neoliberal. Cosa que no es así en Estados Unidos, ¿eh? Solamente en nuestros países nos aplican lo que no hacen en los países grandes desarrollados. Entonces López Obrador le sale al frente a los más grandes presidentes del mundo, porque pone los puntos sobre las íes. Y esto es lo que no les gusta, porque si López Obrador, fíjense lo que puede ocurrir, y lo anuncio hoy día, que estamos, ¿qué fecha estamos hoy? 27 de febrero. 27 de febrero del año 23, si López Obrador fuera reelecto, aunque no creo, la Constitución no le permite la reelección, pero que ganara alguien que siga con la Cuarta Transformación, esto sería la caída para siempre del PRI y del PAN, que perderían el poder que tuvieron durante el PRI durante toda la vida y el PAN en los últimos 30 años. Vamos a escuchar ahora a la periodista Sandy Aguilera con la pregunta de la noche que nos conviene escuchar a todos los peruanos, porque López Obrador está hablando de la democracia, que es lo que no se quiere hablar aquí en el Perú. Acá se quiere hablar de cualquier cosa, que ya mejora la economía, que ya el país se puso a trabajar, que ya no hay corrupción, ¿no? Que todo esto ha cambiado, que todo está perfecto, ¿no? Que los tanques ya controlan el país, ya la policía que le han aumentado con bonos su sueldo, están motivados para seguir controlando y ojalá este estado de cosas continúe, pero López Obrador nos da la respuesta desde el lugar donde se practica la verdadera democracia, que es México. Vamos a ver. Muchas gracias. Y ya por último, presidente, le quería preguntar a usted que el viernes anunció la presidenta Dina Boluarte el retiro definitivo del embajador de Perú en México, diciendo que usted violó el principio de no injerencia en asuntos internos al apoyar al destituido expresidente Pedro Castillo. ¿Nos puede dar su opinión al respecto? Muchas gracias, presidente. Bueno, que nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Y nosotros no coincidimos con eso. Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos, que son muy hipócritas. Gritan como pregoneros, ¿no?, cuando les conviene, y callan como momias cuando no les conviene. Entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros, y necesitan tener
un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación, a empresas nacionales, extranjeras. Todo el proceso de privatización es lo mismo. En el caso nuestro, en 36 años, ninguna reforma a la Constitución se llevó a cabo para beneficiar al pueblo raso. Todas las reformas fueron para ajustar el marco jurídico al propósito de saquear a México. Entonces es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Entonces molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado. Y lo vamos a seguir haciendo. Saben que tengo una llamada, que ya como eso me va. Si les digo con quién, ¿me dejan ir? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, sí dijeron, bueno, ya me voy. Bueno, ese es AMLO, pues, un presidente de lujo, pues. ¿Saben qué? Un hombre que habla todos los días, todas las mañanas, que le responde al periodismo, con ese sentido del humor, con esa claridad, ¿no? Manteniendo una filosofía tan sólida que nadie puede contra él, ¿no? Es imposible. Es imposible porque el hombre primero se entretiene, no le llega a la oposición a rascarle donde le puede picar a este hombre. A este hombre no le pica. Este hombre no se molesta con la oposición. Este hombre no cierra las calles. Este hombre no saca los tanques. Este hombre le permite a la oposición salir a las plazas. Entonces tú te tienes que preguntar cómo ha sobrevivido AMLO 5 años y va a terminar sus 6 años, y es muy probable que pase algo en México y la gente le pida a AMLO que se quede. Va a pasar algo que no ha ocurrido en ningún otro país del mundo. Un presidente que tiene 70% de aprobación, según encuestas que han hecho mis amigos de México, que se van a publicar en cualquier momento. Bordea el 70% de aprobación. Esto nunca ocurrió en México. Y cuando este hombre dé su balance de que en época de COVID no cerró ninguna empresa en México, no prohibió a la gente quedarse en su casa, se transparentó la compra de las vacunas, no se endeudó a México, va a demostrarle al mundo entero, cosa que no quieren los conservadores, que este hombre tenga éxito, porque no les interesa la gente, les interesa que el sistema neoliberal permanezca. Pero si México triunfa a través de Manuel López Obrador y esta filosofía de hacer política, cambia la historia de Latinoamérica. Entonces el objetivo es AMLO, ya no es Maduro. Maduro fue en el 2018, ¿se acuerdan? Cuando se creó aquí en Lima una campaña monstruosa para que Vizcarra, al frente del gobierno, presidiendo el Grupo de Lima, pidieran la intervención de Venezuela, ¿se acuerdan? Y que vino Guaidó, que vino López, candidatos a la presidencia, y un miembro del Congreso de la República, que es Guaidó, que se autonombró presidente de facto, ¿no? En Venezuela, esa fue la noticia del 2018.
Pero ya nadie habla de Maduro. Ahora hay que traerse abajo a AMLO, que no ha hecho una dictadura. Nadie puede decir que AMLO tiene una dictadura. Pero sin embargo, él está hablando por mí ahora. Yo he venido defendiendo esta tesis en solitario desde hace muchos años, desde el año 95, en todas las plazas del Perú, a plaza llena. Pero nadie me escuchó, era muy pronto. Y no tuve la consistencia ni la suerte, porque también juega la suerte, pero no tuve la madera de este hombre que mantiene la defensa de la democracia, aunque toda la prensa esté en contra de él. Ahí está la grandeza de AMLO y la reconozco públicamente. Señoras y señores, vamos a cerrar. Yo no sé si hay algo más de AMLO, ahí cierra, ¿no? Ahí se despidió AMLO, ¿no? Bueno, ahí se despide AMLO. Yo quiero responder algunas preguntas sobre lo que voy a hacer en los próximos días. Yo mañana estoy viajando al norte, ya mi equipo salió esta noche, yo salgo mañana temprano, para llegar a Tumbes en la noche, o a Piura, o a Chiclayo, donde lleguemos más cómodos. Y vamos a empezar a trabajar nuestros comités en el norte grande, que le llamamos. Y ahí vamos a llevar esta filosofía de AMLO, que es la que yo asumí hace 4 años cuando lo visité, de que la cuarta transformación se tenía que dar en el Perú también bajo el nombre de una segunda república. Esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que este país tan rico no puede seguir siendo saqueado. Pero no estamos con la izquierda, esa izquierda que se vende, ni tampoco con esa derecha prepotente, malera, mentirosa, ¿no? Hegemónica, agresiva. Entonces la gente ya repite, ante la prepotencia, yo quiero que vuelva el hermanón. Por eso es que estoy en la cancha de nuevo. Yo cuando me abrazo con la gente en la calle, la gente me dice, Ricardo, queremos que tú vuelvas a la política. Y yo le digo, mira, tengo problemas de este tipo, mira Ricardo, juégate, y esta es mi última batalla. Pero tengo la suerte, digo, como ciudadano peruano, de que hay hoy día en Latinoamérica un pensamiento distinto, como ocurrió en los Estados Unidos en la década del 60. ¿Se acuerdan ustedes en la década del 60 cuando mataron a los Kennedy? Miren, en Estados Unidos ellos no hablaban de terrorismo. Mataron a Kennedy, a John Kennedy, y 2 años después a su hermano Bob Kennedy. ¿Por qué? Porque ellos querían terminar con la segregación en Estados Unidos. Y lo lograron. Años más tarde, pasarían años, 30 años, para que Estados Unidos eligiera a un presidente de origen afroamericano. Entonces, miren ustedes el mundo cómo cambió desde Estados Unidos. Las grandes revoluciones se han hecho en Estados Unidos. Estados Unidos invadió México, allá por el año 1845. Y tuvo una guerra con México, porque México era dueño de Texas. México era dueño de Arizona, de California. Entonces, los norteamericanos tuvieron una bronca enorme con México. Entonces México está acostumbrado a pelear porque el nacionalismo mexicano es real. No es un nacionalismo como el nuestro, que es electoral. Nosotros tenemos un nacionalismo electoral. En épocas electorales todos hablan del pueblo, vamos a hacer cosas para el pueblo, 1 millón de empleos, vamos a sacar de la pobreza a la gente, va a venir más inversión, pero lo que no te dicen es que la inversión que viene se van las utilidades a otros países, que nuestras materias primas
que nosotros vendemos, nos las venden ya como producto terminado, ¿no? A costos realmente increíbles, que no tenemos industria en el Perú. Entonces la gente se ha vuelto comerciante de calle. Todo el mundo sobrevive, se me están cayendo los papeles aquí. La gente sobrevive de trabajo realizado en la calle. Taxi, vendedores ambulantes, pequeñas empresas que tú formas ahí para trabajar 20 horas al día, ¿no? Restaurantes para que la gente coma porque la gente tiene que comer, ¿no? Ferreterías, pequeños negocios, peluquerías, ¿no? Pizzerías. Y porque las boticas, acá hay un monopolio de boticas, hay un monopolio de universidades privadas. El Estado no tiene hospitales, no tiene salud, no tiene un buen sistema de salud, no tiene un buen sistema educativo. Acá se invierte muy poco en educación, muy poco en tecnología, muy poco en cultura, muy poco en deporte. Entonces somos un país que mientras más, más sujetados nos tengan, vamos a ser más ignorantes para decidir nuestro destino. Cuando el Perú tiene riquezas inmensas para ser un país que termine con la pobreza para la mayoría de peruanos. No puede ser pues que 9 millones de personas se las estén buscando todos los días en la calle. No puede existir esa asimetría que antes era así y ahora tiene una diferencia demasiado grande. No puede seguir esto así. Por eso es que ganó Castillo. Castillo no ganó porque hizo una gran campaña. Castillo no ganó porque tenía plata para comprar medios de comunicación. Castillo no existía en las encuestas. Una semana antes Castillo no existía. ¿Por qué ganó Castillo? Porque acá hay una realidad que la prensa tapa y el único que habla por nosotros hoy es este señor que acabamos de presentar en nuestro programa de Facebook. ¿Por qué? Porque acá nadie lo dice con la coherencia que lo dice Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué le dice Dina Boluarte? No se meta usted en el Perú, cuando estás hablando de Latinoamérica, porque el Perú es parte de Latinoamérica. Nosotros no vivimos de nuestra plata, Dina Boluarte. Nosotros vivimos de las inversiones que vienen de Latinoamérica aquí. La prueba está que los chilenos tienen las farmacias. La prueba está que los mexicanos tienen inversiones muy grandes acá, los canadienses. También tienen mucho dinero invertido acá los españoles. O sea, este es un país entregado de pies y manos a la explotación de su riqueza, pero nunca por los peruanos trabajadores, sino por 20 peruanos que se han asociado con ellos y son los dueños del Perú. Pero hay gente que aplaude y dice, no, estamos bien, cada día estamos mejor. Entonces yo refuto esa idea con argumentos, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Y no le tengo miedo a escuchar a quienes no piensan como yo. Pero lo que defendemos nosotros los demócratas es la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad propia de los países que respetan a sus ciudadanos. De ahí viene la famosa frase de Benjamin Franklin, que el blecho mía, donde está la libertad, ahí está mi patria. Entonces hoy día estamos en un país prestado, en un país enajenado, en un país con una presidenta que fue nombrada por uno de los más descalificados congresos que hemos tenido, con una aprobación, yo diría que si el 5% aprueba este congreso, hasta me quedo alto en la aprobación. Alguien me dice que el 3% solamente lo aprueba. A Dina Boluarte, por supuesto, la están sosteniendo la prensa, porque el fujimorismo controla la prensa.
Pero cuando tú dices esto, en lugar de refutarte con argumentos, te insultan, porque no tienen argumentos, te agreden, te tapan la boca, y si sales a la calle a decirlo, te meten preso o algo más serio. Señoras y señores, para que el Perú se reencuentre, tiene que haber elecciones pronto, lo antes posible, porque esta es una medida política la que hay que tomar. ¿Qué va a pasar cuando Colombia comience a hablar en voz alta como lo está haciendo AMLO o Boric permanentemente? ¿Qué va a pasar? ¿Podremos subsistir a esto? En un país donde tenemos un parlamento que ha traicionado al pueblo y tenemos una presidenta que fue elegida por este Congreso saltando todas las leyes que son propias del reglamento del Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República no cumple con la ley. No le puedes pedir tú a los ciudadanos que cumplan la ley, si ellos no la cumplen. Entonces aquí estamos viviendo una anarquía que se va a convertir en un fascismo. Ya está el fascismo, ya está instalado para mí. Esa es mi opinión. Hay gente que le molesta mi opinión. A mí no me molesta una opinión contraria a la mía. Una opinión contraria a la mía, al contrario, me parece saludable, me parece que es la verdadera democracia, la discusión de las ideas, porque esto no es una alianza, esto no es un partido de fútbol donde hay un ganador y un perdedor y tenemos que reírnos del perdedor aunque sufra, porque esa es la teoría de crear un país entre buenos y malos, un país binario, o eres bueno o eres malo. ¿Y quién escoge quiénes son los buenos? Los que tienen el poder. Los que tienen el poder se consideran los buenos y los malos son los otros. Hasta que los otros no se vengan a nuestro lado, siguen siendo los malos. Por ejemplo, Dina Boluarte era despreciada hace 5 meses, 4. Se pasó para acá, ahora hay que cuidarla a Dina Boluarte. A ellos no les interesan las personas. Ellos desprecian a Dina Boluarte. Pero sabiendo de qué pie cojeaba, ¿quién puede traicionar acá? Esta chica. Esta señora tiene condiciones para traicionar a Castillo. Miren, ahí está abrazada con Castillo. Miren, le está dando toda la confianza a Castillo porque Castillo cree en ella. Esa es la mujer que necesitamos. Y le escogieron muy bien. El Congreso le perdonó los juicios que tenía. Le dijeron, acá te limpiamos en el Congreso, pero tú te vienes con nosotros. Ya estaba planeado esto. Entonces a ti te pueden engañar, a mí me pueden engañar, pero no pueden engañar a AMLO, pues, porque AMLO se las conoce todas. Y como ha llevado a México arriba, nadie puede cuestionar al presidente de ese país. Nadie le puede decir que es comunista cuando estuvo con Trump. Nadie puede decir que Biden lo considera un comunista. No, lo consideran un hombre progresista, un hombre que quiso hacer lo que en su momento hicieron otros presidentes en Estados Unidos, que tenían que salir de un entrampamiento que tenía dividido a los Estados Unidos. Estados Unidos en la década del 60, yo viví esa época, la época de los hippies, la época del Woodstock, era un país en guerra. Me acuerdo que tomaron Washington y después el sur de los Estados Unidos era terriblemente peligroso para ir. Y el Ku Klux Klan estaba instalado en el sur de los Estados Unidos, años 60, te digo. Ayer para la historia. En la historia, los años 60 es ayer. Mira, yo estaba saliendo del colegio en los años 60 y toda la etapa de la universidad y mucho más viví la guerra de Vietnam, que duró
no sé si 20 años, un poco más. O sea, Estados Unidos siempre ha estado en guerra. Pero ahí la palabra terrorismo no se usa en Estados Unidos. Nunca vas a escuchar que en Estados Unidos te dice que hay terrorismo en Estados Unidos. Se cayeron las Torres Gemelas. Bin Laden, se supone, se trajo abajo las Torres Gemelas, ¿no? Y luego vino la invasión a Irak para terminar con las armas nucleares que tenía Irak. Invadieron Irak. O sea, Estados Unidos siempre está en guerra, pero nunca dice nosotros estamos en problemas. Los problemas los tienen los otros, ellos nunca. Por eso aquí hay una frase muy importante que la dijo el presidente de Argentina. Este presidente argentino dio una frase, dijo, no hagamos lo que ellos nos dicen que hagamos, hagamos lo que ellos están haciendo en este momento. Esa frase es exacta. Nosotros tenemos que hacer lo que hacen los países en grande. Primero, respetan la democracia. Segundo, respetan las leyes. Tercero, gobiernan los mejores. Acá estamos haciendo todo lo contrario. Gobiernan los peores, gobiernan los traidores, gobierna la prensa mermelera, gobierna el poder económico extranjero y siguen saqueando el país. ¿Eso es ser comunista? No. Eso es ser una persona sensata que defiende a su país porque quiere ver a su país como Estados Unidos, quiere ver a su país como las potencias europeas, quiere ver a su país, ¿no?, con ese nacionalismo que tienen los alemanes, que quiere ver a su país con esa tranquilidad que hay en Finlandia, ¿no? Porque somos un país demasiado rico, con muy poca gente. 33 millones de peruanos para un territorio que alcanza de sobra para todos. Bueno, este fue mi comentario de hoy. Si les gustó, pónganle un me gusta, compártanlo, ¿no? Suscríbanse al canal y vamos a seguir creciendo llevándoles el análisis a profundidad, al hueso de lo que ocurre en América Latina y en nuestro país. Muchas gracias, muy buenas noches y que Dios bendiga a América toda.